La historia de Tiffany, la novia de Chucky, está rodeada por una oscuridad más allá de la imaginación. Es una historia en la que el amor se convierte en una maldición, un lazo de desesperación que ni siquiera la muerte puede romper. Esta no es solo la historia de una muñeca asesina que se enamora de un hombre malvado, sino de un alma condenada, atrapada en un amor distorsionado que se convierte en un infierno personal. Es una historia de sufrimiento eterno, de control psicológico y de cómo el terror y la obsesión pueden consumir a una persona hasta borrar por completo su humanidad. Tiffany, antes de convertirse en la temida novia de Chucky, fue una joven que vivió toda su vida marcada por la violencia, el abandono y la desesperación. Creció en un hogar donde el amor nunca existió, donde la oscuridad no solo se reflejaba en el hogar, sino también en el alma de su familia. Los gritos de su madre, el golpe de su padre contra las paredes, los días fríos y solitarios en los que se sentaba frente a la ventana, buscando una salida, marcaron su existencia. Pero lo peor no era la violencia física. Lo más desgarrador era la ausencia de cualquier tipo de afecto real. La falta de amor la convirtió en una joven que buscaba desesperadamente algo que la salvaría de esa vida vacía. Fue cuando conoció a Chucky que algo en su vida cambió para siempre. Él no era el hombre común, ni mucho menos. Chucky, con su carisma malvado, con sus palabras cargadas de promesas y engaños, la envolvió en una red de terror de la que Tiffany nunca podría escapar. Al principio, Chucky era solo un hombre fascinante, un criminal que parecía comprender la oscuridad que Tiffany sentía dentro de sí. Él le mostró el poder del mal, le ofreció lo que nunca había tenido: pasión, emoción, control. En sus ojos brillaba la promesa de un amor eterno, uno que nunca desaparecería. Pero lo que Tiffany no sabía era que ese amor la destruiría. Chucky no solo la sedujo emocionalmente, sino que la llevó a un abismo de violencia y muerte que ella jamás imaginó. En el momento en que Chucky reveló su oscuro secreto, su alma había sido transferida a un muñeco a través de un ritual de vudú oscuro. Tiffany no lo vio como un monstruo, sino como un ser con poder, como alguien que dominaba la vida y la muerte. Y en su mente, ese poder era irresistible. Su transformación fue el principio de un horror indescriptible. Chucky, ya en su forma de muñeco, no la dejó escapar. En su mente, ella lo amaba y debía seguirlo en cada paso. La vida de Tiffany como mujer humana comenzó a desvanecerse. Su alma se perdió en la oscuridad mientras se unía a él en su locura y maldad. No solo su cuerpo cambió, sino que su alma se deformó, transformándose en algo tan retorcido y oscuro como la figura de Chucky. El amor que alguna vez sintió por él la arrastró aún más profundo en un abismo del que nunca podría escapar. Al principio, Tiffany pensó que al unirse a él podría encontrar la felicidad, pero pronto se dio cuenta de que estaba atrapada, que su amor por Chucky había convertido su alma en su prisión. Las primeras noches fueron las peores. El dolor de ver su propio reflejo, de sentir el vacío de su humanidad perdida, la golpeaba como una marea imparable. Su cuerpo, ahora una muñeca rota, era solo una carcasa vacía que contenía una mente humana atrapada en el sufrimiento. Chucky, sin embargo, no la liberaba, ni siquiera la veía como su igual. Ella era una extensión de él, una compañera de muerte, condenada a seguirlo en cada asesinato, en cada crimen. La violencia que compartían no era solo física, sino psicológica. Chucky la manipulaba, la controlaba emocionalmente, y Tiffany se sentía cada vez más perdida en la oscuridad. La obsesión de Chucky con el control, con dominar su voluntad, la dejaba sin fuerzas. Cada vez que intentaba rebelarse, él la silenciaba con una amenaza, con una sonrisa macabra que le decía que no tenía escapatoria. El amor que sentía por él la mantenía atada, pero su desesperación aumentaba, y la pregunta que la atormentaba era siempre la misma: ¿cómo había llegado tan lejos? En lo más profundo de su alma, Tiffany seguía buscando una salida, una escapatoria
del ciclo de muerte y sufrimiento, pero la oscuridad que había invocado con Chucky no la dejaba ir. Cada vez que cerraba los ojos sentía la presencia de Ella, su respiración fría en su cuello, sus manos controladoras sobre su cuerpo. Tiffany ya no sabía quién era, ni qué había quedado de la mujer que alguna vez fue. La locura y el miedo la devoraban cada vez más, mientras Chucky, ahora completamente inmortal, la mantenía atrapada en su mundo de horror y asesinatos. El verdadero terror no era solo la violencia externa, sino el terror psicológico que Tiffany vivía cada día. Su identidad se había perdido por completo. Se sentía atrapada en un ciclo de sufrimiento eterno, un ciclo en el que su propio amor la había condenado a vivir con el monstruo que alguna vez amó. La cobertura de plástico de su cuerpo no era solo una prisión física, sino también una barrera que separaba su alma de su humanidad, dejándola atrapada en un vacío insondable. Y lo peor de todo es que Tiffany no podía morir, no podía escapar de su destino. Ella era una marioneta, no solo en el sentido físico, sino también emocional. Chucky la controlaba, la manipulaba de manera psicológica. Y cuando ella intentaba liberarse, él siempre regresaba más fuerte, más oscuro, para recordarle que no había salida. Los años pasaron y Tiffany, convertida en una muñeca sin alma, vivió atrapada en la oscuridad, deseando el amor que alguna vez tuvo, pero sabía que no podía escapar. El ciclo de violencia y terror continuó, sin fin. Chucky y Tiffany, los dos monstruos, matando, asesinando, cayendo más y más en la desesperación. Y en lo más profundo de Tiffany, donde todavía quedaba un fragmento de su humanidad, un grito silenciado, resonaba por siempre: quiero ser libre, quiero ser humana otra vez, quiero salir del horror que me consumen, pero ese grito, en su mente, nunca se materializó. Tiffany nunca escapó. La maldición era eterna, y ella, atrapada en su amor por Chucky, estaba condenada a vivir en la oscuridad, en la muerte que nunca terminó. El amor que Tiffany una vez creyó que la salvaría, la destruyó por completo. Y ahora, condenada a estar con él, siempre con él, Tiffany sigue siendo parte de su pesadilla. El amor que mata, que consume, que no deja escapar.